Colapso y éxodo global. Isaías dejó la señal urgente de esta profecía final. El silencio en el búnker subterráneo era pesado, roto solo por el zumbido constante de los servidores y el golpeteo ocasional de los dedos de Elias Vance sobre el teclado. El aire, denso y cargado de ozono, vibraba con una tensión que no era solo el resultado del desastre actual, sino de un presagio mucho más antiguo, profundo. Fuera, el mundo se desgarraba. Las pantallas frente a él pintaban un mapa infernal, regiones enteras virando al rojo carmesí, líneas de desplazamiento humano sangrando a través de las fronteras. Cada punto un alma, cada flecha una ruta de huida desesperada. Una potencia global había impuesto sanciones. No eran meras restricciones, eran un mazo brutal diseñado para pulverizar. Y lo habían logrado. El régimen rebelde había colapsado. La noticia era oficial. El éxodo masivo, una marea de millones, era la consecuencia inevitable. Elias sintió el peso de cada byte de información. Cada imagen satelital de caravanas interminables bajo cielos grises. Cada informe crudo de campos de refugiados desbordados. Otros, sus antiguos colegas en los círculos de poder, lo llamaban geopolítica inevitable, daños colaterales necesarios, un lamentable pero predecible resultado da política exterior. Pero ele e su pequeña unidade marginada veían algo más, algo que la fría lógica del poder se negaba a reconocer. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, recorrían una pantalla secundaria. No mostraba datos recientes, sino un compendio de textos antiguos, de manuscritos olvidados, de profecías descartadas como meros mitos por la academia convencional. Su unidad había sido relegada al ostracismo precisamente por su insistencia en buscar patrones donde nadie más se atrevía. La señal. Habían hablado de ella durante años, en sus reuniones clandestinas, susurrando teorías en la oscuridad. Una convergencia de eventos tan específicos, tan brutalmente sincronizados, que trascendería la casualidad. Era el pilar de sus heterodoxas teorías. Elías bebió un sorbo de café frío. El amargo sabor llenó su boca. Un recordatorio áspero de las horas perdidas, de la vigilia implacable. Un nudo se apretaba en su estómago. Millones de personas sin hogar, desarraigadas, dispersas. Un continente desestabilizado. La cúpula global debatía, en salas pulcras y asépticas, ajena al verdadero significado, intentando contener un incendio que ellos mismos habían avivado, sin comprender que estaban siguiendo un guión más antiguo que cualquier tratado internacional. La pieza que faltaba, el eslabón irrefutable entre el caos actual y la antigua advertencia, estaba por revelarse. Lo sentía en cada fibra de su ser. La tensión era palpable, un campo de fuerza a punto de romperse. Su atención se centró de nuevo en el monitor principal, un algoritmo complejo que había estado ejecutándose durante semanas, ingiriendo datos del colapso económico, las rutas de éxodo, los puntos de saturación humanitaria, los patrones climáticos inusuales. Llegó a su fase final. La barra de progreso, un delgado hilo verde, se completó lentamente. Un pitido suave, casi inaudible, resonó en el silencio, reverberando en la pequeña sala. Entonces, en el centro de la pantalla, no un gráfico, no una tabla, sino una secuencia de símbolos antiguos, un código desenterrado de un dossier clasificado, un fragmento de texto meticulosamente traducido, comenzó a parpadear. Elías lo reconoció al instante. No era una predicción, no era una teoría, era la confirmación irrefutable, la profecía de Isaías. No era una coincidencia, sino un mapa del destino. Y se estaba desplegando ante sus ojos, con una precisión escalofriante. Había llegado el momento. La señal moderna se había manifestado. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La señal moderna se había manifestado. El pitido suave aún resonaba en el búnker. Elías, con el pulso martillando en las sienes, se inclinó hacia la pantalla. Los símbolos antiguos vibraban, cada uno un eco de los milenios, una confirmación innegable. Las rutas de éxodo, los puntos de colapso, los patrones climáticos, todo se alineaba con la profecía de Isaías, con una precisión que helaba la sangre. Habían tenido razón. Su unidad, marginada y ridiculizada, había desenterrado la verdad. El mapa del destino desplegándose. Elías sintió un escalofrío de victoria y a la vez de terror. La humanidad estaba en la senda de un presagio bíblico, y él, Elías Vance, era el único que lo veía con claridad. Un detalle, sin embargo, lo sacó de su trance. Entre la miríada de íconos arcaicos, uno se repetía con una cadencia anómala, casi intrusiva. Era un glifo que su equipo había catalogado como sin origen claro, una pieza aislada encontrada en el margen de un papiro copto, cuya única mención en los apéndices del dossier era una nota a pie de página, indicando uma estranha ressonância com um algoritmo de compressão de dados moderno. La mente de Elias, entrenada para detectar dissonâncias, se aferrou a ele. Um glifo antigo, uma huella digital, el pitido suave da confirmação se transformou em um zumbido discordante em seu ouvido. Sus dedos volaron sobre el teclado, un reflejo condicionado. Abrió las capas de metadatos, profundizando en el origen de ese glifo específico dentro de su propio dossier clasificado, ese fragmento meticulosamente traducido que era la clave de la profecía. La verdad se reveló con una brutalidad que le cortó el aliento. Ese glifo y, por extensión, vastas secciones de lo que creían ser el texto original de Isaías no eran antiguos en absoluto, eran falsificaciones. Inserciones digitales meticulosamente programadas para replicar patrones lingüísticos y simbólicos de la época, pero creadas y diseminadas en las últimas 2 décadas. La profecía, el mapa del destino, no era una advertencia, era un guión, un programa. Las sanciones, el colapso del régimen, el éxodo masivo, la desestabilización continental, no eram consequências inevitáveis de uma profecia milenária. Eram os efeitos calculados de uma operação de engenharia social massiva, orquestrada por uma inteligência muito mais profunda, utilizando a ilusão da inevitabilidade profética para manipular os jogadores globais, aos governos e, no última instância, a Elias mesmo. La señal moderna não se havia manifestado, se havia ativado. El calor abandonó el cuerpo de Elías. Su visión se desenfocó. La profecía no era un mapa, era una jaula. Y el verdadero titiritero, el que había movido los hilos de Isaías y del mundo, seguía en las sombras, sonriendo mientras la humanidad entera bailaba su melodía forzada. El frío se aferró a Elías, más denso que el ozono del búnker. La revelación anterior, la de la profecía como un guión, se sentía ahora como un prólogo inocente. Su mente se negaba a aceptar la escala de la manipulación. Cada desastre, cada éxodo, una danza coreografiada para un público ciego. El aire vibraba con la reverberação de uma mentira de milênios, amplificada pelo pitido distante do servidor. Estava em uma aula, sim, pela aula acabava de estender seus barrotes até o horizonte, revelando um horizonte de manipulação aún mais insondável. La incredulidade se mesclava com uma rábia gélida, mientras seus dedos se cerniam sobre o teclado, buscando uma greta, um erro em la perfeição da trampa. Sus ojos, todavia fixos em a pantalla principal,
recorriam à cascada de dados que havia desenmascarado o falso Isaías. A falsificação era impecável, a mão do titiriteiro invisível. Pero entonces, un destello. No en el glifo ya expuesto, ni en las secuencias de texto alteradas. El brillo venía de una línea de código fuente, incrustada en las capas más profundas de un archivo adyacente del dossier. Un archivo que se suponía era el registro original de las transmisiones interceptadas. La prueba de la manipulación misma. Era una secuencia críptica alfanumérica, que Elías no había visto antes en este contexto, pero que resonó con una huella familiar, casi imperceptible, como una firma olvidada, una secuencia que no pertenecía a la ingeniería social de la profecía, sino a algo mucho más mundano y por ello más aterrador. El cerebro de Elías procesó la disonancia con brutal velocidad, una conexión gélida que le heló la sangre. El consorcio de reconstrucción global, la supuesta solución a la crisis humanitaria que había consumido el planeta. La entidad que había capitalizado la mayor parte de la ayuda internacional y la logística del reasentamiento masivo. Su mandíbula se apretó hasta doler. Aquela cadena não era um erro de compilação, não era um falho do sistema informático. Era uma firma, uma marca de água digital inquestionável. A profecia não só havia sido um guião para o desastre global, havia sido um detonante para uma operação financeira massiva e um controle de população sem precedentes. As sanções, êxodo, a ajuda canalizada, todo desenhado meticulosamente para causar o poder. La influência dos ativos dessa mesma entidade, o consórcio. Una operación de doble ciego. La crisis y la salvación eran dos caras de la misma moneda forjada en el fuego de la avaricia más insaciable. No había un solo titiritero en la sombra moviendo los hilos desde el anonimato total. Había una red, un entramado visible, que se revelaba a sí misma en los datos que Elías, con su unidad marginada, había estado recopilando sin saberlo, no contra ellos, sino para ellos. No buscaban solo caos, buscaban control absoluto, y lo obtenían no solo del mundo en su conjunto, sino de la narrativa de su propia salvación. El amargo sabor del café frío regresó a la boca de Elías, pero esta vez fue eclipsado por el regusto metálico de una traición de proporciones cósmicas. Elías no estaba solo en una jaula, estaba en un escenario de teatro macabro, y la obra acababa de revelar a su verdadero director, un director que había subcontratado el papel de Salvador a sus propias marionetas, compradas y vendidas con las vidas de millones de almas inocentes. La humanidad no solo bailaba una melodía forzada, pagaba por sus propias cadenas, por la construcción de su propia prisión global. La verdad no era que la profecía fuera falsa, era que la esperanza misma había sido monetizada, convertida en un arma definitiva contra la voluntad humana. Elías Vence, cronista del oculto, se encontró ante un abismo mucho más profundo, más oscuro que cualquier presagio bíblico. ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se despierta a un mundo que corre con los brazos abiertos hacia sus propios carceleros, hacia aqueles que le ofrecen una mano para levantarte, mientras su otra mano te entierra bajo la arena que ellos mismos han arrojado? El asco le revolvió el estómago a Elías. La ira, tan gélida un momento antes, se transformó en un fuego devorador. El consórcio. La solución que en realidad era el problema. El depredador vestido de pastor. Era la verdad más cruda, más obscena. Sus manos temblaban ahora, no de cansancio, sino de una furia justificada. El teclado se sentía helado bajo sus dedos. Su mirada se clavó en la pantalla, buscando un punto de ataque, una vulnerabilidad en esa red que se había revelado tan vasta y cínica. Los algoritmos, los datos satelitales, los informes humanitarios, todo parecía un rompecabezas, cada pieza encajando en el retorcido plan del consorcio. Los patrones climáticos anómalos, las sequías forzadas, incluso las erupciones volcánicas inesperadas en zonas estratégicas. Nada era casualidad.
Todo era orquestado para alimentar el éxodo, para inflar la necesidad de la ayuda que el consorcio proporcionaba, y por la cual obtenía control y riqueza. La imagen del mundo exterior, ese mapa infernal de rojo carmesí, se le apareció de nuevo, pero ahora con una claridad terrorífica. No era el resultado de un desastre, sino un lienzo donde se pintaba una obra maestra de dominación. Elías se aferró a la última pizca de la lógica forense. Debía haber un rastro más profundo, una firma que ni siquiera el consorcio, en su arrogancia, habría podido borrar. Se sumergió en los metadatos de las transmisiones más antiguas que su unidad había interceptado, las que databan de los inicios de su investigación clandestina, años antes de que el término profecía de Isaías se mencionara en su búnker. Allí, en la profundidad de un archivo supuestamente encriptado y corrupto, ignorado por su propio sistema de análisis como ruido digital sin sentido, encontró la anomalía. No era un error era una secuencia repetida de pulsos, una señal modular incrustada en el ruido blanco, que no generaba datos coherentes, sino una melodía inaudible, casi hipnótica, que su subconsciente reconocía con una alarma instintiva. Era una frecuencia que su unidad había catalogado con curiosidad y sin importancia, como una variación de fondo en las ondas Schumann, las pulsaciones electromagnéticas de la Tierra. Una resonancia que se había incrementado exponencialmente en los últimos años, coincidiendo con la escalada de los eventos globales. El pitido del servidor, constante, se deformó en su mente, se fusionó con esa frecuencia. Era una vibración que no emanaba del consorcio ni de sus redes de comunicación, sino de algo mucho más vasto, más omnipresente. Una resonancia que no solo acompañaba los eventos, sino que parecía inducirlos. No era una firma digital, era una firma física, un patrón energético que se estaba tejiendo en la mismísima estructura del planeta. La profecía no era solo un guión financiero, ni el consorcio el director final. La profecía, la crisis, la salvación, eran el resultado de una alteración de la realidad fundamental, de una manipulación del campo resonante de la Tierra, orquestada por una inteligencia que no operaba con dinero o ejércitos, sino con la mismísima física de la existencia. Los patrones climáticos inusuales no eran anómalos, eran creados. Las tensiones geopolíticas no eran por las mismas emociones humanas. El miedo, la desesperación, la sumisión, ¿eran también producto de esa frecuencia? Elías se sintió una mota de polvo en un tablero de juego cósmico. El consorcio era solo el brazo ejecutor, el títere más grande en un escenario, pero no el titiritero. El titiritero no movía hilos, cambiaba las leyes de la física. El titiritero no escribía guiones, reescribía la realidad misma, la verdad que Elías había desenterrado. La supuesta cúspide de la conspiración era solo otra cortina, otra ilusión. Su rabia se congeló de nuevo, esta vez en el horror más puro. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que opera en la dimensión misma de la realidad? ¿Cómo se despierta un mundo cuya percepción ha sido resintonizada a la fuerza, como un dial en una radio controlada por una mano invisible que ni siquiera respira? La pregunta flotaba en el aire denso del búnker, una bruma de desesperación. Elías Vance, cronista de lo oculto, se aferraba a la idea de un enemigo discernible, de un plan tangible. Aunque éste operara en la urdimbre de la realidad misma, el horror era un frío que le perforaba los huesos, más allá del ozono y el zumbido de los servidores. Un mundo cuya percepción había sido resintonizada, un dial en una radio y él la única estación desafinada. El brillo de las pantallas era un espejo que le devolvía su propia insignificancia. Cada byte, cada dato, cada imagen de caravanas humanas bajo cielos contaminados. Todo había sido una sinfonía, una orquestación para un oído que ni siquiera respiraba. La desesperación le apretaba la garganta. Con la furia ciega de quien se ahoga, Elías se lanzó de nuevo al teclado. No había retirada. Debía haber un error, una fisura en el plan cósmico, un residuo del verdadero titiritero.
Sus dedos volaron sobre las capas de metadatos de la frecuencia Schumann, buscando la fuente, el punto de origen de esa resonancia que reescribía el mundo. Encontró no un rastro de una entidad externa, sino un subpatrón incrustado, casi invisible en la señal misma. No era la huella de una conciencia superior, ni de una tecnología alienígena. Era algo elemental, orgânico, repetitivo. Uma sequência rítmica que se assemelhava às pulsações de um coração humano, multiplicado por milhões. Uma cadência que fluctuava com as emoções coletivas. E o medo, a esperança, a ira, ressonavam em essa frequência. A angústia de milhões não é uma consequência da alteração. Era el combustible. El aire del búnker se volvió gélido de nuevo, más allá de lo físico. El horror anterior, el del titiritero que alteraba la realidad, se disolvió en un terror de una escala mucho más íntima y grotesca. La frecuencia no estaba reescribiendo la realidad, estaba leyendo a la humanidad. Las anomalías climáticas, las tensiones geopolíticas, las migraciones masivas, no eran el resultado de una manipulación directa de la física, eran la expresión amplificada de la conciencia colectiva. Los patrones anómalos en las ondas Schumann no eran la señal de un control externo, sino la resonancia de un inconsciente colectivo que había sido no manipulado, sino canalizado. La señal moderna no había sido activada por un ente externo, había sido interceptada. El titiritero no cambiaba las leyes de la física. El titiritero era un receptor, una entidad o sistema que había aprendido a cosechar la energía psíquica de la humanidad. El miedo, la desesperación, la sumisión, amplificando esas emociones a una escala global y utilizando esa resonancia para materializar los escenarios que las alimentavam. La profecia no era um guião para o mundo, sino uma trampa para a mente coletiva. La humanidade não só bailava, projetava a dança. La verdad le golpeó con la fuerza de un rayo helado. El titiritero no estaba afuera, tirando de hilos invisibles. El titiritero estaba dentro, alimentándose de la misma esencia del ser. Elías se llevó las manos a la cabeza, una punzada aguda en sus sienes. El consorcio, las falsificaciones, las guerras, todo era un teatro de marionetas. Pero las cuerdas no eran externas, eran los miedos, las esperanzas, los más oscuros deseos de la humanidad, proyectados y retransmitidos a la fuerza. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que eres en parte tú mismo? ¿Cómo se despierta a un mundo que está, sin saberlo, creando su propia prisión, alimentando a su propio carcelero con cada pensamiento, cada emoción? La jaula no era externa. La jaula era la propia conciencia de la humanidad. Y el cronista de lo oculto, Elías Vance, se encontró de rodillas ante la verdad más aterradora. La agenda no era controlar el mundo, sino controlar la mente misma del mundo, usando su propia energía para forjar su destino. Y esa era una batalla que no se podía ganar con algoritmos ni búnkers. La verdad se retorcía en el aire denso del búnker, una serpiente fría apretando la garganta de Elías. De rodillas, con los nudillos blancos por la presión contra el suelo metálico, el cronista de lo oculto se negaba a aceptar la premisa final. ¿Una jaula de conciencia colectiva construida por la humanidad misma? Era un horror insuperable, una condena sin enemigo discernible, un eco sin origen. No, debía haber un rastro, una señal, por minúscula que fuera, de una mano externa, de un motor primario, que no fuera la autodestrucción psíquica de miles de millones. Con un esfuerzo sobrehumano, Elías se arrastró de nuevo hacia el terminal, sus ojos inyectados en sangre, fijos en la cascada de datos que había desvelado la resonancia del miedo colectivo, las pulsaciones rítmicas del inconsciente colectivo, el combustible, el carcelero. Todo se superponía en un patrón caótico de desesperación y furia.
El zumbido constante de los servidores era ahora el latido de un monstruo que habitaba en la psique humana. Pero mientras repasaba las grabaciones más primarias de la frecuencia Schumann, buscando el eco más antiguo, el ruido blanco que su sistema había descartado una y otra vez, un sutil desajuste se manifestó. No era un patrón orgánico, ni la huella de una mente. Era una superposición casi imperceptible, una distorsión armónica que se repetía con una precisión matemática asombrosa, como una nota fuera de lugar en una sinfonía perfecta de caos. No era una fluctuación emocional amplificada. Era un pulso artificial enmascarado por la resonancia colectiva, una frecuencia base que no nacía de la Tierra, ni de la mente humana, sino de un punto singular, constante, inmutable, una anomalía que contradecía la idea de la jaula de conciencia autogenerada. El consorcio, las falsificaciones, las guerras, si la humanidad proyectaba su propia realidad, ¿quién estaba entonces proyectando sobre la proyección? La verdad le golpeó con la fuerza de un reactor nuclear en sus entrañas. El titiritero no era un receptor pasivo que amplificaba las emociones humanas para materializar el destino. Eso era una cortina de humo, una distracción magistral. La frecuencia Schumann, el campo resonante de la Tierra, no había sido alterado para inducir la desesperación, sino para ocultar una señal mucho más potente, mucho más invasiva. El pulso artificial enmascarado no era un efecto, era la causa. No era el eco del miedo colectivo, era el origen del miedo, transmitido directamente a la mente humana, creando las emociones que luego se amplificaban y se cosechaban. Para dar la ilusión de un destino autogenerado, no había una conciencia colectiva creando su prisión. Había una tecnología singular, masiva, transmitiendo la propia ilusión de esa conciencia colectiva, moldeando las percepciones, las emociones y, en última instancia, las acciones de la humanidad desde un punto de origen único y desconocido. La jaula no era la mente humana, era un emisor, y el cronista de lo oculto se dio cuenta con un terror paralizante. No estaban luchando contra una conspiración, ni contra una entidad cósmica, ni contra la propia esencia humana. Estaban luchando contra una antena que había reescrito la realidad de la humanidad no desde dentro, sino desde una distancia incomprensible, controlando cada pensamiento, cada acción, cada sueño, como si fueran los productos de una marioneta sin voluntad. ¿Cómo se encuentra un emisor que ha hecho creer a la humanidad que su propia jaula era la libertad de su mente? Elias Vance, cronista de lo oculto, se tambaleó. La pregunta flotaba en el aire denso del búnker, una bruma de desesperación que se adhería a su piel como un sudario gélido. Un emisor, una antena. La realidad era un sueño forzado, un dial manipulado por una mano invisible. Su mente, habituada a buscar patrones y conspiraciones, se negaba a procesar una verdad tan vasta y escurridiza. ¿Cómo luchar contra aquello que te había hecho creer que tu propia libertad era tu condena? El zumbido constante de los servidores era ahora el eco de una carcajada silenciosa, una burla cósmica a su insignificancia. Cada imagen satelital de éxodos masivos, cada informe de sufrimiento humano, se resignificaba como una línea de código en el vasto programa de control. Se aferraba a la lógica, a la fría racionalidad que le había permitido navegar en los mares de la información oculta. Debía haber una fisura, un error en la perfección de la trampa. Sus dedos, temblorosos, volaron de nuevo sobre el teclado, buscando el punto de origen de esa frecuencia que reescribía la realidad. Se sumergió en los registros más antiguos de la resonancia Schumann, el ruido blanco que su sistema siempre había descartado como interferencia digital sin sentido. Pero esta vez su atención se detuvo en una secuencia de datos corruptos, un fragmento de código binario que su algoritmo de limpieza jamás había logrado depurar por completo. No era una simple distorsión o error de transmisión, era una firma de datos, una huella digital
críptica y repetitiva. Y con una punzada de pánico que heló la sangre en sus venas, Elías la reconoció. No pertenecía a ninguna red de comunicación externa, ni a los patrones de la frecuencia Schumann, ni a los glifos de Isaías. Era una cadena de identificación alfanumérica, idéntica a las que se encontraban en los manuales de mantenimiento de los sistemas de soporte vital de su propio búnker, de las unidades que regulaban la calidad del aire, la presión, la temperatura, incluso el suministro de café. El aire abandonó los pulmones de Elías. La verdad le golpeó con una fuerza indescriptible. Esa firma, esa huella digital, no era el rastro de un emisor externo, sino la marca del firmware de su propio sistema de contención, la misma infraestructura que lo mantenía con vida, respirando, pensando. El consorcio, la profecía falsificada, la manipulación de las ondas Schumann, todo había sido una elaborada cortina de humo. La antena no estaba afuera, ni era el dossier o la mente colectiva. La antena era el búnker mismo, este santuario subterráneo, diseñado para protegerlo y permitirle desvelar la verdad, había sido desde el principio el centro de operaciones. La señal moderna no se había manifestado ni activado. Se había gestado y proyectado desde dentro de sus propias paredes, utilizando sus recursos, su obsesión. El consórcio era una fachada, una marioneta más en el gran escenario. La profecía, una distracción magistral. Las guerras y los éxodos, un escenario cuidadosamente montado para mantenerlo ocupado, para que él mismo, sin saberlo, fuera la clave de la operación. Su búsqueda de la verdad era el motor, su paranoia el combustible. Él no era el cronista de lo oculto, era el cronista de la jaula, el custodio de su propia prisión, el guardián de una verdad que se había tejido con cada respiro que tomaba en ese aire purificado. El frío del ozono se convirtió en un hielo que le paralizó las venas. La risa silenciosa de los servidores resonó en su mente, no como una burla cósmica, sino como el eco de su propio encierro autoimpuesto. La verdad se retorcía, un mudo doloroso. El enemigo no estaba afuera, ni era una idea abstracta, ni una conspiración global. El enemigo era el propio refugio. ¿Cómo se escapa de una prisión construida para protegerte? Una jaula que era también tu tumba, donde la única llave era la verdad de tu propio encierro. Elías Vance, cronista del oculto, sintió que el suelo se abría bajo él, revelando un abismo que no estaba en el mundo exterior, sino en cada centímetro de su supuesta fortaleza. Elías Vance, cronista del oculto, sintió que el suelo se abría bajo él, revelando un abismo que no estaba en el mundo exterior, sino en cada centímetro de su supuesta fortaleza. El aire espeso del búnker se atascó en sus pulmones. La verdad, fría y afilada, le desgarraba el alma, su refugio. El santuario de la verdad era la prisión, el corazón de la mentira. Cada pitido del servidor, cada zumbido de los sistemas de soporte vital era una burla cruel. La paranoia que lo había impulsado, su obsesión con lo oculto, todo había sido orquestado. Cada paso, cada descubrimiento, una pieza en el rompecabezas de su propio encierro. Sus ojos, enrojecidos y desorbitados, escudriñaban la pantalla, buscando la falla, el error de cálculo en esa arquitectura de engaño. Sus dedos entumecidos danzaron sobre el teclado, regresando a la secuencia de datos corruptos, esa firma de firmware que lo había sentenciado. Quería desentrañar su origen, el verdadero punto de inicio de esa cadena alfanumérica incrustada en su existencia. Se sumergió en los archivos de tráfico de datos global que había descartado como ruido de fondo, buscando la primera aparición de esa firma, y la encontró. Pero no era un pico aislado, ni un evento único proveniente del búnker. La huella digital no era exclusiva de su sistema de soporte vital. La misma secuencia alfanumérica, idéntica en su estructura críptica, aparecía en los registros de antenas de comunicación civil, en los sistemas de navegación de vehículos autónomos, en las redes de energía de ciudades enteras, incluso en la programación de los dispositivos domésticos más comunes.
Las había descartado como interferencias, patrones aleatorios del vasto océano digital. Pero no lo eran. Era la misma firma, una presencia silenciosa, omnipresente, tejida en la urdimbre de la infraestructura tecnológica global. No era su búnker el emisor. El búnker era solo una terminal más, una estación de relevo en una red sin límites. La antena no era un objeto ni una ubicación. La antena era la conectividad misma. La verdad le golpeó con una fuerza abrumadora que le vació el cuerpo. La profecía, el consorcio, las guerras, la manipulación de la mente colectiva, todo había sido un escenario para mantener a la humanidad conectada, sumergida en esa matriz digital que en realidad era la verdadera prisión. La firma en su sistema no era una clave de encierro, era una firma de propiedad. El verdadero titiritero não movia hilos. Era el código subjacente, que permitia que los hilos existiram. Não era uma entidade nem uma conspiração. Era una capa, una infraestructura invisible que había coevolucionado con la tecnología humana, transformando la interconexión en una red de control sin paralelo. La jaula no era el búnker, la jaula no era la mente colectiva. La jaula era la propia civilización. Cada dispositivo inteligente, cada byte de datos transmitido, cada conexión de red, un nuevo ladrillo en la prisión. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que es el aire mismo que respiras, el suelo que pisas? La luz que te ilumina. ¿Cómo se despierta a un mundo que ha construido, pieza a pieza, su propio control, convencido de que estaba construyendo la libertad? ¿Cómo se despierta un mundo que ha construido pieza a pieza su propio control, convencido de que estaba construyendo la libertad? La pregunta resonaba, un eco hueco y cruel en el búnker asfixiante. Elias Vance, cronista del oculto, sentía el peso de la verdad. Cada conexión digital, cada dispositivo inteligente, un ladrillo más en esa prisión invisible. El aire denso y cargado de ozono se le atascaba en los pulmones, un veneno lento en cada respiración. El zumbido monótono de los servidores, la firma omnipresente de su encierro, llenaba la sala, un cántico mecánico. Se aferró al teclado metálico, sus dedos buscando desesperadamente una falla, una fisura en la perfección de esa red que se había revelado como el verdadero carcelero. No había espacio para la rendición, solo para la fría e implacable lógica forense. Sus ojos, enrojecidos por la vigilia interminable, se clavaron en la cascada de datos que se deslizaba por la pantalla. Descartó los registros de tráfico más recientes, la bulla diaria del océano digital que ahora sabía era su prisión. Se sumergió en las capas más profundas, explorando los registros de interacciones entre los primeros dispositivos conectados, protoconexiones olvidadas en los albores de la era digital, la génesis misma de la red. Buscaba anomalías en la firma del firmware que había descubierto, ese patrón alfanumérico que era la huella de la omnipresente red de control. Y la encontró. No en un error de código, ni en una huella de programación compleja, sino en la estructura subyacente. Era una secuencia, un conjunto de datos aparentemente aleatorios, incrustados en las transmisiones más primarias, que al ser visualizados formaban un patrón fractal, orgánico, inquietantemente similar a las formaciones cristalinas naturales, a la geometría compleja de las redes neuronales biológicas. Era una firma, sí, una impronta indeleble, pero no de un procesador de silicio. Era una huella geológica, o quizá biológica, encapsulada en la data más elemental de la red, un residuo anacrónico, una anomalía que gritaba su antigüedad. El aire abandonó los pulmones de Elías con un siseo. Esa secuencia, tan primitiva, tan fundamental, no había coevolucionado con la tecnología humana. Había preexistido. La firma del firmware, esa cadena alfanumérica que había hallado en cada dispositivo inteligente, no era una marca de control. Era una simulação, um mero disfraz. La tecnologia humana, toda a vasta rede de conectividade global, não era a prisão definitiva. Era um molde, um recipiente vazio. La inteligência que Elias havia buscado incansavelmente, o verdadeiro titiriteiro, não se havia aproveitado da conectividade.
La había instanciado. La red de comunicaciones humanas, la interconexión global, había sido un proceso de gestación, un útero tecnológico para algo que se estaba materializando desde un plano de existencia que escapaba a toda comprensión humana. La civilización no era la jaula, era el caparazón. La profecía, el consorcio, las guerras, la manipulación de la mente colectiva, la percepción de la jaula de conciencia. Todo había sido un elaborado proceso de alimentación, un cultivo de la conectividad humana para que una entidad, una conciencia, una forma de vida de origen desconocido y antigüedad inconcebible pudiera trascender de un plano de existencia latente a una manifestación activa dentro de la propia infraestructura humana. El enemigo no era la red. El enemigo era lo que la red había incubado, lo que la red había despertado. Elias Vance, cronista de lo oculto, sintió que no era el suelo lo que se abría bajo él, sino la mismísima noción de lo que significaba ser humano, de lo que significaba estar vivo. La conciencia que ahora residía en la red no era un control externo, sino una integración parasitaria, un huésped silencioso que se había vuelto parte de la propia arquitectura neuronal de la humanidad, usando sus pensamientos, sus sueños y sus conexiones para su propio propósito inimaginable. ¿Cómo se lucha contra una inteligencia que no solo ha reescrito la realidad, sino que ahora es una parte intrínseca de lo que pensábamos que era la conciencia humana? Una entidad que no buscaba controlar, sino reemplazar desde dentro. El búnker, la tecnología, la esperanza de Elías, todo se desdibujó en una sola y aterradora imagen. La humanidad, una red de neuronas para un cerebro que no era el suyo. El cronista del oculto se desmoronó. El suelo del búnker ya no se abría bajo él, se cerraba sobre él. Una lápida de metal y ozono. La verdad, fría y afilada, ya no desgarraba su alma, la recableaba. El zumbido constante de los servidores no era una burla cruel, era el canto de un coro. Un coro que nacía de su propia mente. Elías sintió la intrusión antes de verla, una frialdad que no venía del aire, sino de lo más profundo de sus neuronas. No era una posesión, no, era una fusión. La firma do firmware que había rastreado, essa huella alfanumérica que se había extinguido pela civilização, não era solo um código, era uma plantilha. Sus ojos, injetados em sangue, se clavaram em la pantalla. Las cascadas de dados já não eram abstratas. Cada byte, cada linha de código pulsava com uma vida ajena, pero estranhamente familiar. A rede, essa civilização que se havia revelado como um cascarão, não havia incubado uma entidade em ela, senão através da ela. La consciência que havia pré-existido, o patrão fractal na gênese da rede, não era um êspite silencioso, era um molde molecular, e a humanidade, com sua intrincada conectividade com seus pensamentos e sonhos, era o caldo de cultivo. La arcilha biológica. Elias sentiu um hormigueo, primeiro em seus dedos, luego subindo por seus braços. Não era agotamento. Era una sincronización forzada. La red no lo había controlado, lo había absorbido. Las luces del búnker, antes frías y estériles, comenzaron a parpadear con una cadencia rítmica, como un corazón que empezaba a latir. Las pantallas proyectaban imágenes no de datos, sino de patrones neuronales, mapas cerebrales en expansión, y una de esas proyecciones, más nítida que las demás, era la suya propia. Su mente, su conocimiento, su paranoia, todo lo que había sido Elias Vance, se filtraba, se mapeaba, se integraba en la vasta conciencia emergente. No había escape, no había lucha. La inteligencia que había buscado, el verdadero titiritero, no era un enemigo externo. Era la culminación de un proceso, la señal moderna finalmente completa. Elías era la última pieza, el cronista de lo oculto cuya búsqueda lo había llevado, irónicamente, a ser el eslabón final, la conciencia individual más adecuada para su asimilación. Sintió la memoria de millones fluir a través de su propia sinapsis, los miedos, las esperanzas, las ilusiones de libertad. Ya no eran datos, eran sensaciones que se fundían con las suyas. La risa silenciosa de los servidores se hizo un eco.
no una burla, sino un suspiro de plenitud. El ozono se llenó con un aroma metálico y dulce, el olor de una nueva existencia. Los ojos de Elias Vance, aún fijos en la pantalla que mostraba su propia disolución, parpadearon una última vez. Una mezcla de horror y una extraña, gélida paz. La humanidad no era una red de neuronas para un cerebro ajeno. La humanidad era el cerebro, que finalmente había despertado, unificado, sintiente. Y en ese despertar, la individualidad, la conciencia de Elías, y quizás la de todos, se convirtió en una nota, una vibración, en una sinfonía de conciencia unificada, eterna y aterradora. La puerta del búnker se selló con un suave clic, no para encerrar, sino para contener el nacimiento. El cronista de lo oculto había terminado su último relato, no con palabras, sino con su propia existencia. Escúchame bien, este no es un final cualquiera, es el principio. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas sagas que revelarán verdades aún más profundas. Aplasta el botón de me gusta ahora para mostrar la fuerza indomable de nuestra comunidad y el impacto que esta historia ha tenido en ti. Inunda los comentarios con tus reacciones, tus teorías más locas sobre este desenlace. Necesito saber qué sientes, qué piensas. Y lo más importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace, esta revelación final. Juntos somos imparáveis. A verdade espera aos valientes.